Bueno, creo que hoy conseguimos empezar con una cierta puntualidad. Buenos días a todos y bienvenidos. Buenos días, director. Buenos días a los profesores y amigos que han venido de otras escuelas y, por supuesto, a los alumnos. El acto de hoy, de alguna manera, es una conferencia del profesor Linaza Soro, porque hablando con él de cómo quería que se desarrollase este acto, decía, bueno, yo prefiero que sea simplemente una conferencia, que sea menos institucional, ¿verdad?, y mucho más académico, pero fundamentalmente entre amigos. Y de esa manera lo hemos organizado, ¿no? Inmediatamente que yo termine de introducir el acto, hablará Manuel Blanco, el director de la escuela. Inmediatamente glosará la figura del profesor Linaza Soro, el profesor Tuñón, y tendrá la palabra el profesor Linaza Soro. Por mi parte, poco más, ¿no? Quizás simplemente yo venía pensando en estos días que nos detenemos poco en la escuela y quizás efectivamente muchas veces nos conocemos poco y no nos damos cuenta, ni entre los profesores muchas veces, pero tampoco los alumnos os dais cuenta de la calidad de los profesores que hay en la casa, de la influencia que esos profesores tienen fuera de las aulas, de la cantidad de buenísimos arquitectos que tiene este departamento y también esta escuela. Y que actos como los de hoy sirven también para detenernos, para pensar eso, para mirarnos y, por supuesto, para agradecer en este caso al profesor Linaza Soro que haya estado y que siga estando con nosotros. Por tanto, José Ignacio, gracias. Uno de los regalos que a mí me ha dado esta escuela ha sido conocer y cada vez más a José Ignacio Linaza Soro. Cuando yo era estudiante de arquitectura y estaba pues como en cuarto o en quinto, algo por el estilo, yo creo que estaba en cuarto, la Escuela de Arquitectura de Valladolid me pidió que fuera a hacer de traductor de dos conferenciantes que habían, porque los alumnos estaban en huelga, estaban echando al director, entonces echábamos a los directores. No lo digo para animaros, pero bueno, con todo lo que me estoy encontrando, a lo mejor os animo. Estaban echando al director y en aquel proceso de echar al director estaban en contacto con otras escuelas. Y una de las escuelas más pujantes que había en aquel momento era una escuela en Bruselas, la Cambre, que hablaba de que había que parar el proceso de construcción, que teníamos que pensar de otra manera, y muchos nos lo creímos en aquel momento. A mí me tocaba hacer de traductor de León Crier y de Maurice Quillot, de hacer de traductor simultáneo y hacer de anfitrión con Valladolid de ellos. Quedé en contacto con ellos, se convirtieron en amigos, iba y venía a Bruselas muy a menudo y empezaron a hablarme todo el tiempo de unos arquitectos, de un arquitecto que yo no conocía, de Linaza Soro, que estaba en San Sebastián, que había escrito un libro que era el proyecto clásico de arquitectura, que ese libro, Archives d'Architecture Moderne, lo publicaba como una de las grandes publicaciones del momento. Y nunca nos encontramos, siempre era conversaciones a través de mis amigos belgas que pensaban que lo mejor que había en este país para ellos era él. Tanto es así que le dieron el premio de la Fundación Philippe Rothier, que era lo que articulaba lo que ellos pensaban que debía de ser la arquitectura. Eran muy amigos míos, eran muy queridos amigos, pero también era un camino sin salida y era un camino que desembocaba probablemente en un ramal que no era el ramal por donde iba la arquitectura. Mi sorpresa fue
que ese José Ignacio Linazasoro se convirtió inmediatamente no solamente en esa línea, sino en un arquitecto abierto, que iba cambiando de formas, que iba cambiando de lenguaje, que iba haciendo cosas estupendas desde la Escuela de Arquitectura de Valladolid, y luego un día me encontré con la sorpresa de que me lo encontré en un pasillo de esta escuela, en el 88 puede ser, y me dijo que estaba aquí. Y luego me convertí en un usuario de su arquitectura, de la biblioteca de la UNED y de las escuelas pías, que cada vez que paso, aunque sea solamente a la terraza, me sigue admirando lo magnífica que es, y lo sigo publicando en mi Instagram y lo sigo felicitando cada vez que me lo encuentro por ello. La laudatio no la voy a hacer yo, es Emilio Tuñón quien lo va a hacer, otro espléndido catedrático de aquí. Pero lo que quiero decir es que para mí es un honor estar aquí. También es un motivo de tristeza porque no me gusta que profesores como Campo Baeza, José Ignacio Linazasoro o Antón Capitel se vayan de esta escuela. Pretendo que sigan muy ligados a ella. Pero, José Ignacio, ha sido un honor y un placer compartir estas aulas y compartir estudiantes contigo. Y creo que ha sido uno de los mejores ejemplos de cómo se puede evolucionar de arquitectura, de lenguaje, de entendimiento, pero siempre entendiendo lo que es la arquitectura, siempre entendiendo lo que es el lenguaje de la arquitectura, siempre haciendo una arquitectura extremadamente personal y muy contemporánea, pero insertada perfectamente siempre en la historia y siempre en el contexto. Cedo la palabra al profesor Tuñón para que haga la laudatio. Bueno, la verdad que es un... Ya el director ha hecho la laudatio, ya pocas cosas tengo que decir, o sea que... Pero vamos, es un honor para mí estar aquí, la verdad es que realmente me parece un lujo estar aquí, sin embargo, por otra parte tenemos todos la tristeza, ¿no?, de que sea un momento, digamos que final en una carrera, aunque, como dice el director, esperemos que estés aquí la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Yo creo que José Ignacio Linazasoro, todos lo conocéis, o los que no lo conocéis, es una persona tremendamente sensible, culta, aficionado a la música, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y incluso melómano, ¿no? Yo creo que es un magnífico pianista, ¿no?, según dicen las malas lenguas, ¿no? José Ignacio Linazasoro ha estado formando parte de nuestra escuela, como ya se ha dicho, desde 1988, ya hace 29 años, ¿no?, a la que se incorporó como catedrático después de haber pasado por las escuelas de San Sebastián y de Valladolid, ¿no? Nació en San Sebastián en 1947 y estudió en la Escuela de Barcelona. Como vemos, va recorriendo distintas escuelas donde se doctoró, también en Barcelona, y esto es importante porque allí conoció o estableció la amistad con su director de tesis, el tristemente desaparecido Ignacio Solá Morales, ¿no? En el fondo es uno de sus referentes intelectuales, ¿no? La verdad es que, igual que ha dicho el director, yo me considero de esa generación que somos tremendamente admiradores de José Ignacio Linazasoro, tanto en su labor didáctica, como un profesor respetado, como en su labor profesional, que es un magnífico arquitecto al que hemos seguido durante todos los años, desde el primer momento, desde aquellos años que trabajaba en San Sebastián, y de su labor teórica como brillante ensayista, ¿no? Es también importante decir que es una persona tremendamente ecuánime y con una gran integridad intelectual, ¿no? Hace ya 34 años yo coincidí por primera vez con José Ignacio en unas clases aquí en la escuela, que era el primer curso de intervención en el patrimonio de la ETSA, ¿no?, en la cual estaban muchos de los profesores que están, o algunos de los profesores que están aquí también daban clases, ¿no? La verdad es que desde entonces le hemos sido seguido, aun cuando en aquel momento ya él ya nos transmitía en aquella clases que nos daba, ¿no?, la idea de que la arquitectura, como cualquier rama del saber humano, necesita de la introspección y de la disciplina, ¿no? Yo creo que es importante estos dos conceptos, ¿no?, introspección y disciplina, que a veces quizás la rapidez del tiempo en el que vivimos nos hace perder, ¿no?, que son requisitos imprescindibles para profundizar en el conocimiento, ¿no?
Años antes, bastante años antes, ya eso ha hecho referencia también el director, ya le seguíamos en la escuela porque había escrito 2 libros que nos parecían fundamentales, ¿no? Los que estudiamos en esta escuela, ¿no? Eran 2 libros publicados por la revista, por la editorial Gustavo Gili, que en aquel momento era la revista o la editorial que seguíamos en la escuela porque era la que nos facilitaba, digamos, todos los libros que iban saliendo, ¿no? El primer libro se llamaba Permanencias y Arquitectura, las ciudades vascas de la época romana a la Ilustración, ¿no? Fue publicado en 1978 y tenía un muy interesante introducción firmada por Julio Caro Baroja, y digo esto porque también es uno de sus referentes intelectuales, ¿no? El libro analizaba fundamentalmente las permanencias físicas en la construcción de la ciudad a lo largo de un amplio periodo de la historia, ¿no? Permanencias, como a él le gusta llamar al libro, se incorporaba en aquel momento a una discusión que estaba en el ámbito internacional sobre la arquitectura en la ciudad, que quizás estaba liderada por aquellos arquitectos que se conocían en aquel momento como los arquitectos de tendenza, ¿no? Estamos hablando de Aldo Rossi, de Giorgio Grassi, de Carlo Imonino, ¿no? Desde aquel juvenil ensayo, el profesor Linazasoro ya dejaba claro que el interés por la permanencia de la arquitectura en el tiempo y la construcción de la ciudad iban a ser los temas de fondo de su pensamiento, de su actividad teórica y de su práctica. Tras el éxito de su primer libro, escribió un segundo libro, que es este que tenemos aquí, el Proyecto Clásico en Arquitectura, al que hacía referencia Manolo Blanco, ¿no? Escrito como continuación, en cierto sentido, de Permanencias, en el que el autor trataba de desplegar las características de un auténtico tratado. Era casi un tratado de arquitectura, incidiendo en la recuperación de los principios atemporales de la arquitectura. Coincidiendo con la publicación en francés de este libro, al cual ya ha hecho referencia el director de esta escuela, esa publicación, cuando se publica, ¿no?, se publicó también este otro que se llamaba Apuntes para una teoría del proyecto, ¿no? En este libro se recogía la memoria de la oposición. Yo creo que esto es interesante, ¿no? En el fondo hay una labor teórica, pero también una labor docente en la cual se explica y se publica, digamos, la memoria de la oposición de la oposición a cátedra en Valladolid, ¿no?, y que recoge un poco todas sus preocupaciones docentes, ¿no? También en 1987, José Ignacio Linazasoro fue nombrado académico correspondiente de Guipúzcoa para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y al año siguiente se desplazó para Madrid para ocupar la plaza de catedráticos en la Escuela de Madrid, ¿no? Actividad que ha realizado hasta hoy, y que es importante recordar que en estos 29 años ha contribuido a la formación en su unidad docente de grandes profesores como Iñaki Ábalos, que lo tenemos aquí, Juan Herreros, que también fueron profesores en su unidad docente, Luis Burillo, que hace muchos años que no está aquí, Ignacio García Pedrosa, que luego ha cambiado de unidad docente, José Ángel Vaquero y, por supuesto, los profesores que actualmente integran su unidad docente, que son Eduardo Pesquera, Ricardo Sánchez y Enrique Colomés. Recién incorporado a Madrid, en 1989, Gustavo Gili otra vez publica su primera monografía, la monografía de la arquitectura de José Ignacio Linazasoro, que vemos aquí, ¿no? En este libro recogía 15 trabajos y iban desde los proyectos más radicales que había hecho y más tendenciosos, que había realizado junto a Miguel Garay, ahora me recuerdo de la Icastola de Fuenterrabía o de la Casa de Mendigorría, junto a obras más maduras que hoy nos va a exponer, como la remodelación del convento de Santa Teresa en San Sebastián, creo que lo va a explicar posteriormente en su conferencia, o la exitosa restauración de la iglesia de Medina de Río Seco, ¿no? La verdad es que esta obra fue una obra que tuvo mucho éxito porque era una anastilosis, que se decía en aquel momento, bueno, que se llamaba, ¿no?, de una bóveda que se había caído, en la cual se trabajaba la construcción de esa bóveda mediante duelas de madera, construyendo un elemento tremendamente abstracto, pero que en el fondo reproducía el espacio, digamos, de la iglesia que se había caído, ¿no? Fue una iglesia que tuvo muchísima presencia en la formación de muchos de los arquitectos que estamos aquí y que, digamos, ya marca un poco esa idea que tenía desde el principio, ¿no?, que estaba hablando de que la arquitectura no es algo insensible al entorno que la rodea, sino que al contrario, la arquitectura es fiel testimonio, tomando sus propias palabras, fiel testimonio de los acontecimientos que rodean a la vida, ¿no? Integrado plenamente en Madrid, ya el Colegio de Arquitectos le publicó este hermoso texto que era una selección de artículos desde 1976 hasta 1989, y más adelante publicó también otro que era Escrito en el tiempo, pensar la arquitectura, que fue editado por la Universidad de Palermo en Argentina, ¿no? Habría que hablar también de libros monográficos sobre las escuelas pías, que ya se han hablado de ellas, ¿no?, que se llama Evocando las ruinas, sombras y texturas, también habla mucho de su arquitectura,
publicada por el Centro Cultural Lavapiés, y también habría que recordar la monografía José Ignacio Linazasoro, Proyectare e Construire, editado también por la Casa de la Arquitectura Edizione en 2007, que es la misma casa que publica posteriormente, ya en 2012, esta monografía, que a mí me parece tremenda, fundamental para entender el trabajo de José Ignacio, ¿no?, que es la última monografía, en la que se publican, que si en la que veíamos antes, en la monografía de 1989, se publicaban las obras de juventud, las obras más de un principio de una carrera, en esta monografía, que recomiendo que se busque, se publican las 5 obras maestras que permiten entender la obra de José Ignacio de Linazasoro en su más intensa condición, ¿no? Tras una interesante entrevista, ¿no?, la monografía se abre con la imponente Biblioteca La UNED, que creo que hoy también va a hablar, este preciso volumen cúbico de ladrillo que tenemos construido cerca de la escuela, con ese vacío circular, ¿no?, que es más, que hace referencias quizás a arquitecturas ya nórdicas, ¿no?, y otras inspiraciones, ¿no? La iglesia de San Lorenzo en Valdemaqueda, que la hemos visto en el cartel, en el que la estructura y luz se entremezclan para crear un enigmático espacio de sombras y penumbras, el Centro Universitario de las Escuelas Pías, del cual ya hemos hablado, digamos que es una obra en la cual se superpone, ¿no?, la nueva estructura a la estructura existente de las antiguas escuelas pías. Es una obra completa que recoge muchas de las obsesiones de José Ignacio Linazasoro y también desarrollan en esta monografía, ¿no?, la obra de la Catedral de Reims, donde la irregularidad y la geométrica se establece como contrapunto a la traza regular de la catedral, y su última obra construida, de la que también hoy nos va a hablar, que es el Centro Administrativo y de Congresos en Troyes, ¿no?, que es un edificio de cierta escala, de gran escala, que establece, sin embargo, una relación con la ciudad que lo rodea a través de la fragmentación, ¿no?, a través de la relación con el contexto, ¿no? Hemos hablado de memoria y creatividad. En la obra de José Ignacio Linazasoro había que hablar de memoria y creatividad, de figuración y abstracción, de tradición y vanguardia, de plasticidad y tectónica, de unidad y fragmentación, de modernidad y vernáculo, de narrativo y enigma, que son palabras y conceptos que están presentes tanto en su obra construida como en su obra teórica y quizás en su labor docente, ¿no? Actualmente, hay que decir que actualmente José Ignacio Linazasoro tiene abierta oficina con Ricardo Sánchez, con quien ha ganado multitud de concursos. Yo solamente me gustaría citar las obras del Consejo del Bajo Rin y la remodelación de la Puerta del Sol, ¿no? Y para acabar la laudatio me gustaría solamente hacer referencia a su último libro teórico, La memoria del orden, paradojas del sentido de la arquitectura moderna, que está publicado por Adava en 2013 y por Lettera 22 en italiano 2 años más tarde, en el cual Linazasoro establece un discurso en el cual que habla de recuperar una dimensión teórica más universal en la línea de sus 2 primeros ensayos sobre la permanencia de la memoria, ¿no? En la memoria del orden aparece su familia espiritual, como él llama a sus maestros de referencia. Estamos hablando de Asplund, de Loos, de Tesseno, ¿no?, a los que se añaden otros compañeros de su viaje intelectual, Son, Sinkel, Leveren, Dolgast, Kant, Van der Laan, ¿no?, entre otros, ¿no? El interesante ensayo pretende analizar cuáles son las razones profundas de la adversa situación actual y plantear un modo de enfrentarse a ella. Linazasoro demanda la necesidad del pensamiento equilibrado. No se trata de pecar de optimistas desinformados, ni de pesimistas irreflexivos, citando al propio autor, sino de calibrar cuál es el papel de la arquitectura que la arquitectura puede desempeñar en el momento presente en cuanto a representación del hábitat humano. Y continúa: somos conscientes de la complejidad del contexto general de la arquitectura contemporánea y, por ello, reacios a cualquier actitud pedagógica espuria o interesadamente reivindicativa. La arquitectura, sigo citando al autor, debería seguir estando inserta y comprometida con las ideas más profundas de su propia tradición, que no identificamos como una proclama de conservadurismo, sino como una continuidad de la memoria que acompaña ineludiblemente a la historia y a la condición humana. Bueno, yo he tratado de ir recorriendo algunas de sus publicaciones, que se acabarían con la que acaba de publicar el Departamento de Proyectos, que aquí tenemos algunos ejemplares, ¿no?, que realmente recomiendo encarecidamente, ¿no?, y que se completa, por lo tanto, toda esta colección con este último libro y también con Elogio de la Sombra, con la conferencia que nos va a dar el Elogio de la Sombra en Arquitectura. Curiosamente, en estos libros que se están publicando, el primero precisamente habla o comienza con uno de sus primeros escritos, escrito precisamente en 1980, que se llama La crítica del silencio. Con este silencio doy paso a José Ignacio Linazasoro.
Buenos días. Bueno, dado de que se trata de un acto académico, y aunque no lo hago habitualmente, voy a leer esta conferencia. Queridos profesores, estudiantes y amigos, todos amigos. En primer lugar, no me gustaría perder la ocasión de tener unas palabras de agradecimiento para Andrés Cánovas, impulsor de estos actos tan entrañables de homenaje a los profesores que dejamos la escuela. Para Emilio Tuñón, a quien agradezco sinceramente sus palabras inmerecidas, fruto de una amistad que me honra. Y para nuestro director Manuel Blanco, gran amigo también, y para todos los asistentes que han venido a acompañarme en este acto. Debo decir en primer lugar que me siento muy honrado en dirigirme a todos vosotros desde este salón de actos. La primera vez que lo hice desde aquí fue allá por 1981, invitado por los entonces jóvenes profesores Frechilla y Peláez. Eran tiempos de mis inicios en la profesión, junto a Miguel Garay, con el que hice algunos de mis primeros proyectos, y en la docencia que impartía en la recién creada Escuela de San Sebastián. Eran los tiempos que corrían. Tiempos intensos para mí, en los que ya comenzaba a trazar unas ideas sobre la arquitectura que he ido perfilando a lo largo de mi trayectoria. En un escrito de aquellos años, que se incluye en este libro sencillo pero bello que nos ha regalado el departamento, artículo titulado Giorgio Grassi y los arquitectos inoportunos, se recogen las líneas maestras de un pensamiento que, a pesar de la influencia de sucesivas modas en el panorama arquitectónico mundial, no ha abandonado en el resto de mi trayectoria, aunque haya incorporado matices y aportaciones a lo largo de los años. Mis proyectos, de hecho, y con el paso del tiempo, han ido adquiriendo mayor complejidad y madurez, y de ellos hablaré más adelante. Pero mucho queda todavía de los primeros tanteos, de aquella proximidad a algunos maestros que, como Loos o Tesenov, me han seguido acompañando a lo largo de mi trayectoria. Era la época también de mis esbozos, de mis inicios en la docencia, cuando desde una posición un tanto ingenua me esforzaba por esbozar metodologías a través de las cuales creía que se podía transmitir de una forma racional un conjunto de conocimientos básicos. Sobre esto tengo ahora muchas más dudas que entonces. Soy consciente cada vez más, de hecho, de la dificultad de transmitir conocimientos arquitectónicos de forma exclusivamente racional, sin que medien interpretaciones personales, y por ello no puedo dejar de reconocer el valor de estas últimas. Pues considero, a pesar de todo lo que se diga, que constituyen la mejor aportación que un profesor puede llegar a transmitir, ya que consiste en desvelar su propio mundo interior, su propio hacer, frente a discursos exclusivamente racionales, pero tal vez menos sinceros. Creo, sin embargo, que puedo hablar más y mejor de mi experiencia de aprendizaje que de mi experiencia de docente, pues no me considero maestro, sino tan solo aprendiz de otros que verdaderamente lo han sido. Maestros antiguos y modernos, sobradamente reconocidos, pero también edificios magistrales, de los cuales he aprendido mucho, producto de maestros anónimos, cuyo generoso legado ha permitido que sigan vivos a través de los mismos. Pienso que todos deberíamos elegir a nuestros maestros y construir nuestra propia familia espiritual. Y este probablemente sea el mejor consejo que podemos ofrecer a los alumnos. Yo he aprendido fundamentalmente así, a través de escritos y obras, y lo he hecho siempre a medida que me he ido encontrando con problemas y me han surgido preguntas a lo largo de todos mis proyectos. He tratado siempre de establecer un diálogo con los maestros que me han precedido y que se han encontrado con temas y problemas similares, en definitiva, con los problemas de la arquitectura.
La escuela solo fue para mí, por eso, una etapa, pues ya antes bullía en mí el interés por la arquitectura. Pero no fue algo menor, pues constituyó un primer encuentro con algunos profesores que, como Rafael Echaide o Curro Inza, me enseñaron a aprender que de la arquitectura poco de lo importante se enseña, sino que solo se aprende con mucho trabajo y a través de la experiencia. He considerado por eso que era necesario referirme aquí a algunas de mis obras, con la intención de transmitir mi pensamiento. Con ello no quiero decir que la teoría sea innecesaria o que no haya habido arquitectos que, a pesar de no haber construido o haber construido poco, no hayan alcanzado las cumbres de la arquitectura. Pero en mi caso, considero que es a través de mis obras como encuentro mi mejor manera de expresarme. Tengo que afirmar, sin embargo, que no me considero un profesionalista, sino que he intentado que mi trabajo siga unas directrices claras, unas líneas de pensamiento, que se convierta en definitiva en un trabajo intelectual. Debo, por tanto, considerarme muy afortunado, porque aunque mi producción no sea demasiado extensa, he tenido muchas oportunidades de expresar mis ideas a través de obras y proyectos. Existe entre los críticos y los que se han ocupado de analizar mi trayectoria un cierto consenso en que mis obras se caracterizan por una particular atención a las relaciones con la preexistencia y por el espacio público. Y creo estar bastante de acuerdo con ellos. Pero a mí me gustaría ahora y aquí ahondar un poco más en intenciones menos evidentes y más personales, más allá incluso de ciertos planteamientos teóricos que he expuesto en otras ocasiones. Por eso voy a hablar de la sombra como expresión de una actitud y de una sensibilidad, de una forma de ver el conjunto de mis proyectos más allá de otros aspectos ya tratados. La sombra por oposición a la luz, sabiendo que ninguna de las dos existen por separado, aunque resulte evidente que cuando se reafirma más el protagonismo de una sobre la otra, es que existe una intención velada, reflejo de una tendencia. Tengo que decir a continuación que no soy el único que se ha ocupado de este tema en arquitectura. Y por eso me voy a referir a dos autores bien diferentes en el tiempo y en el espacio, antes de pasar a mis proyectos. En primer lugar, citaré a Boulez, el arquitecto iluminista francés, para quien la sombra representaba un principio de arquitectura. Boulez se refería a una experiencia propia que él había experimentado de la naturaleza y que deseaba transmitir en la arquitectura. Se trataba de una experiencia dramática, muy en la línea prerromántica del Sturm und Drang de la época, y que narra en su famoso tratado El Essai sur l'art. Contestaba así al discurso funcionalista de Perrault y de Labat-Logier, que habían hecho de la construcción el único principio válido en arquitectura. La respuesta de Boulez se producía desde el ámbito del arte, afirmando la legitimidad de la arquitectura más allá del hecho constructivo. Boulez, en definitiva, y desde la arquitectura de las sombras, proponía reforzar el carácter sublime de la arquitectura. Más adelante, Le Corbusier habría de legitimar la arquitectura desde la afirmación de la luz como principio, los volúmenes iluminados por la luz, buscando también exaltar una claridad mediterránea que luego en su segunda etapa abandonaría. Desde otro enfoque muy diferente, sin embargo, se ocupa del tema Yanuchiro Tanizaki, en su Elogio de la sombra, famoso ensayo del cual he tomado el título para esta conferencia. Pues al contrario que Boulez, en su famoso texto, insiste en la intimidad y en la elegancia que representa la penumbra frente a la luz deslumbrante que comenzaba a invadir el mundo tradicional japonés a principios del siglo XX y que destruía toda una cultura basada en los matices. Tanizaki nos habla de texturas reforzadas por la sombra, de la penumbra de fondo sobre la que resaltan brillos y destellos luminosos. En definitiva, de la sensibilidad propia de su cultura, pero también de una actitud muy positiva y contemporánea. Tratar de la sombra en la arquitectura significa, por tanto, no solo referirse a lo sublime, sino también a la textura, a un refuerzo de la materialidad,
valores todos ellos que se resaltan en la penumbra, pero que son reflejo en cierto modo también de lo íntimo, de lo discreto, y por ello de una forma de integración o fusión en una totalidad mayor. Intentando pasar desapercibido, algo en mi opinión muy necesario en un momento como el actual, lleno de imágenes deslumbrantes y de espejismos. También reflejo de una consciencia del drama de la contemporaneidad, de la modernidad, sin paliativos ni imágenes edulcorantes. Estos son algunos de los valores que intento aplicar a mi arquitectura y que aparecen, al menos, en los edificios que más la caracterizan. Por eso me interesa hablar de la sombra con paradigma. Comenzaré con algunas referencias. Aunque no tuve la oportunidad de conocer el mundo de la cultura japonesa, desde muy joven, antes incluso de entrar en la escuela de arquitectura, me sentía atraído por los interiores del románico y del prerrománico, en los que la penumbra predomina frente a una luz que solo dibuja tenuemente el contorno de la sombra. Pude comprobar, por ejemplo, cómo las iglesias cistercienses, desde su desnudez, destacan en la penumbra texturas pétreas y líneas maestras de arquitectura, y al mismo tiempo proporcionan sensaciones de plenitud difíciles de encontrar en otras arquitecturas. Me interesaron siempre estas obras precisas, poco deslumbrantes y perfectas tal vez, propias de una cultura tal vez atrasada tecnológicamente, pero intensa. Desde muy joven y con algunos amigos, algunos aquí presentes, y muy próximos, visité y dibujé estas arquitecturas. Mucho más tarde pude comprobar cómo Le Corbusier supo también recrear en La Tourette, basándose en el monasterio de Le Touronnais, con sus hormigones grises e imperfectos, una arquitectura en la que la sombra envuelve el espacio. Pero tal vez habría sido en San Baudelio de Berlanga, la singular iglesia mozárabe, donde pude encontrar los efectos de los que nos habla Tanizaki, traducidos a un mundo occidental, aunque teñido de orientalismo. Texturas rugosas y pinturas de colores chillones, como los de los interiores japoneses, reforzadas y matizadas respectivamente por efecto de la penumbra. Cada vez que vuelvo por allí, y lo hago a menudo, intento forzar al guarda que entorne la puerta, y no suele ser fácil, para imaginar así cómo sería aquel interior con las pinturas destacando en la penumbra. San Baudelio, con su intensidad y con su humildad, siempre ha representado para mí un objetivo, aunque como lo mejor siempre resulte difícilmente alcanzable. Estas sensaciones que me han marcado profundamente desde mi juventud se han revelado con mayor intensidad en los proyectos de mi etapa de madurez. En el momento en el que, superados los primeros ensayos, proyectos en los que todavía me debía más a mis maestros que a mi propia iniciativa, comencé a sentar las bases de una arquitectura más propia, más acorde a mi sensibilidad y a mi autobiografía. Es a estos proyectos y en particular a algunos de ellos a los que me voy a referir, pues no todos los que uno hace tienen siempre la misma intensidad, ni en todos ellos tiene el arquitecto la oportunidad de expresar sus propias ideas, aunque intente responder siempre con la misma responsabilidad ante todos ellos. El convento de Santa Teresa, uno de mis primeros proyectos de la etapa madura, es una arquitectura interior en la que la luz y la penumbra conviven y se complementan. Un proyecto singular construido sobre las naves de una iglesia barroca. Una secuencia de espacios en dos plantas, de paredes oscuras brillantes por efecto de una luz difusa que penetra desde techos blancos. En la biblioteca, situada en el centro, sobre el crucero de la iglesia, y construida en doble altura, se alcanza el clímax expresivo, cuando la luz que resbala por la bóveda de doble curvatura se disuelve en la penumbra. La biblioteca de la UNED es fundamentalmente también una arquitectura interior.
Un edificio muy conceptual, casi hermético desde fuera. Dentro se oculta un gran espacio que se descubre solo cuando se accede a un primer nivel, como en algunas arquitecturas árabes. El espacio proporciona una calidez ambiental que induce a la concentración. Las luces puntuales de los lectores introducen la escala humana sin disturbar el ambiente. Nunca quise que la luz abundara inundando el espacio, sino que predominara una penumbra ambiental. En Melilla, en el Archivo Municipal, antiguo Hospital del Rey rehabilitado, la luz mediterránea no consigue penetrar por los huecos abocinados de la fachada sur, sino que tan solo resbala por la bóveda, reforzando la textura de hormigón con encofrado de madera. Se trataba así de reforzar el carácter militar, de fortaleza, que el edificio emplazado en el extremo de la antigua ciudad fortificada había tenido en el origen. La referencia a arquitecturas sacras de carácter atávico está presente. Arquitecturas también de la sombra, antes que de la luz. En Valdemaqueda, la cabecera gótica de la capilla primitiva dialoga con la nave añadida en un ambiente sombrío que evoca una arquitectura hipogénica. La luz penetra desde la cubierta, bañando muros rugosos que expresan una intemporalidad atávica. El espacio es intenso, de una sombra espesa. La esencialidad y la metáfora de la construcción como fundamento de la arquitectura están presentes en este edificio. Se trata de un proyecto en el que, en definitiva, se reflexiona sobre el espacio sacro desde la contemporaneidad. Un espacio en el que se expresa ante todo el misterio y el enigma que este problema representa. En las escuelas pías, lo descarnado de la ruina evoca un pasado trágico que está presente en el conjunto de la intervención. Los espacios hipogénicos propios del acceso al aparcamiento o del espacio de pasos perdidos del aulario proporcionan un carácter que se suma a la exaltación de la ruina presente en el interior de la biblioteca, en las ruinas de la antigua iglesia o en la nueva escalera. La escalera de bajada al aparcamiento bajo la plaza. El espacio de pasos perdidos de acceso al aulario. La biblioteca. En todos los casos, la sombra predomina sobre una luz que baña tímidamente los espacios y los muros. Una sombra piranesiana, dramática, que es también sombra protectora en la biblioteca, donde predomina la intimidad, que introducen las mesas en forma de atriles, evocación de bibliotecas antiguas. La luz artificial, allí siempre presente, como las candelas en las iglesias bizantinas, refuerza la sombra de un fondo donde los muros ruinosos se hacen presente, delimitando los espacios. Cabe hablar de la sombra también en un sentido figurado. Sombra como fusión en un entorno más amplio, en una totalidad que identificaría con la ciudad, como deseo de intemporalidad,
sinónimo también de anonimato. Una arquitectura que estuvo allí desde siempre, que no intenta adquirir un protagonismo, sino todo lo contrario. Sería el caso de 3 de mis últimos proyectos hasta el presente: la Plaza de Reims, el campus de Segovia o el Centro de Congresos de Troyes, que voy a pasar a mostrar. En Reims, la plaza se subordina a la catedral e intenta remitirse al antiguo espacio que la rodeaba en un intento de retomar la antigua medida perdida, la escala apropiada y contrastada con la monumental, casi monstruosa fachada gótica. Lo fragmentario frente a lo unitario, la irregularidad geométrica frente a la traza segura y perfecta de la catedral. La plaza se genera desde estos presupuestos, pero también desde una materialidad gruesa, monolítica y densa, que proporciona intemporalidad y anonimato. Una plaza que pasa desapercibida, sin gestos autorales, como si llevara allí mucho tiempo, el suficiente para haber crecido la maleza envolviendo la catedral. Algo que Schinkel hubiera deseado para generar el entorno apropiado para una catedral gótica. En Segovia, el campus universitario que estoy realizando con Ricardo Sánchez, también profesor de esta escuela, se trata de un gran espacio cubierto, de una plaza que cobija en su interior una biblioteca, núcleo cultural de la universidad. Plaza de múltiples actividades, que ha servido para integrar el campus en la vida de la ciudad. 3 baldaquinos, 3 grandes cofres que levitan el espacio, alojan las salas de lectura separados del rumor exterior. Bajo los mismos, un gran espacio de consulta también alejado de los recorridos principales y al que se llega mediante una rampa, como si se tratara de un lugar hipogénico. En definitiva, un fragmento de ciudad, una auténtica ciudad universitaria, origen de los primitivos campus, que aporta a la fría Segovia un lugar a cubierto en invierno y un lugar de reposo en verano cuando el calor y el turismo invaden la ciudad. En Troyes se trataba ante todo de integrar un edificio de gran escala en un lugar donde la escala menuda del trazado urbano y las edificaciones residenciales no permitían otras medidas, otras escalas, sin destruir un consolidado equilibrio. Se optó por ello por la fragmentación del edificio, con la intención de responder a la vez a la expresividad derivada de las diferentes partes del programa y a las servidumbres que el entorno imponía en materia de composición, de relación entre los elementos y de evocación de sistemas antiguos vistos con ojos nuevos. Tecnologías modernas que evocan antiguas texturas, como el hormigón, que evoca la petrificación de la madera y que retiene su huella. En todo caso, se trataba de hacer convivir el nuevo edificio con el corazón del centro histórico, sacrificando la propia expresividad en favor de la arquitectura de la ciudad. A ello se suma un conjunto de pequeños espacios exteriores presentes ya en la ciudad histórica que resuelven articulaciones con el antiguo tejido y que veremos al final. En el interior,
una luz fría del norte que es propia también de las iglesias de la ciudad. Voy a dedicar ahora unas palabras de elogio a los que considero que siguen siendo mis maestros. Maestros antiguos a quien todos tanto debemos, y entre todos al Leon Battista Alberti, uno de los más grandes y también de los más comprometidos. Alberti, como Loos, luchó por una arquitectura que recuperase un orden perdido, consciente de su imposibilidad. Esa idea paradójica y absolutamente moderna no es tampoco sino la consecuencia máxima de la responsabilidad de un arquitecto más allá de todo tipo de escapismos o de exaltaciones ególatras. Fue la que le llevó a producir arquitecturas fragmentarias, a veces difíciles, de una complejidad que era fruto de un enfrentamiento auténtico con los problemas y con la arquitectura de la preexistencia. Una arquitectura del non finito, que refleja la consistencia de un pensamiento fuerte y comprometido con la realidad. Realidad que siempre escapa al deseo de totalidad del arquitecto. Su elegancia y su entrega le llevó al extremo de afirmar que le interesaba más la arquitectura que su propia obra. Una actitud que reaparece en Loos mucho tiempo después, cuando nos habla de la arquitectura de los romanos, así como en Leverens, el último Magister Lapidarius de la historia. Maestros todos ellos que han situado la arquitectura por encima de sí mismos. Ellos son algunos de los mejores guías, son los genuinos maestros de los que intento seguir el ejemplo. Quisiera tener también un recuerdo especial para dos personas ya desaparecidas que tuvieron un papel decisivo en mis orígenes. En primer lugar, para Julio Caro Baroja, que me orientó en mi primer trabajo de investigación, Permanencias y Arquitectura Urbana, logrando que este trabajo tuviese una orientación más allá de lo que en aquel momento estaba en la moda de los arquitectos. Con él recorrí Navarra y el País Vasco, descubriendo una realidad arquitectónica y paisajística que me ayudó a entender la arquitectura desde una visión amplia y, en definitiva, desde una visión contemporánea. Una visión en la que la historia ayudaba a comprender una realidad siempre compleja. En segundo lugar, para Ignasi Solá Morales, que fue mi director de tesis y el primero que hizo un análisis profundo de mi obra. Con Ignasi, persona de gran inteligencia y amplísima cultura, me unía una profunda amistad y una gran comprensión mutua. Ellos estarían entre mis maestros cercanos. Considero que la arquitectura es un trabajo colectivo. Por eso elegir a los colaboradores es fundamental. Y me gustaría agradecerles a todos ellos su trabajo, sin el cual nada de lo que he mostrado habrá sido posible. En algunos casos, esa colaboración ha alcanzado el nivel de coautoría, como los proyectos franceses realizados con la Agence TVZ o los proyectos de Ávila con Carlos Jiménez Pose. Desde 2011 estoy asociado con el también profesor de esta escuela, Ricardo Sánchez, con el que me une además una gran amistad y que ha supuesto para mí una nueva andadura. Tampoco quisiera dejar de agradecer aquí el trabajo de todos mis colaboradores en la unidad docente durante todos estos años, muchos de los cuales están aquí presentes, y que han contribuido a perfilar el contenido pedagógico de esta unidad, y con algunos de los cuales he pasado momentos inolvidables visitando lugares y arquitecturas. Para terminar, voy a dedicar unas palabras a los más jóvenes que ocupan esta sala. Considero que vivimos momentos de desasosiego y de desconcierto, ante los que muchos tratan de salir por atajos, tratando de reinventarse y olvidando que la arquitectura es algo muy antiguo, que ha alcanzado ya alturas probablemente insuperables, que es muy difícil, hay que decirlo así, que es muy difícil, pero que todavía merece la pena seguir construyendo. Ante esta situación no valen optimismos falsos ni falsos alientos.
Por eso cito a continuación las últimas frases de mi ensayo más reciente, La memoria del orden. Pues considero que vienen al caso, y de paso animo también a los aquí presentes a que se compren el libro, que no viene mal. La arquitectura y el arte en general surgen en circunstancias de desarraigo, tras la pérdida de la inocencia, la bíblica primera caída. Una situación connatural e irreversible que somete al hombre a un estado de permanente insatisfacción y a una incansable ansia de realización personal. La ambición y el reclamo de la totalidad invisible comportan un crecimiento espiritual que no siempre coincide con las etapas de apogeo de la expresión artística, pero que resultan trascendentales en cuanto a manifestación de la condición humana más genuina. Por eso creo que la arquitectura, pese a las crisis y a las adversidades, todavía tiene futuro. Muchas gracias.